Grabando. Listo. Pues nada, señores, bienvenidos a todos a esta sesión del Seminario de Inteligencia Artificial de la Universidad de Sevilla. Hoy la tenemos completamente online por primera vez y un gusto que haya bastante gente. Y nada, tenemos a Miguel Ángel Martínez del Amor, que es profesor del departamento y es embajador del NVIDIA DLI, del NVIDIA Deep Learning Institute, y bueno, que lleva trabajando desde hace mucho tiempo en cosas relacionadas con programación de GPU orientadas a tareas de la inteligencia artificial. Y nada, os dejo con él, espero que lo disfrutemos todos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a ti, Pedro. Gracias por la presentación. Y bueno, espero que los subtítulos no os despisten demasiado. Lo he utilizado porque sé que hay varios asistentes que no hablan español y bueno, espero que puedan servir de ayuda. Pues bueno, hoy os vengo a hablar un poquito de lo que he ido trabajando con GPU, un poco de la experiencia que he ido obteniendo y un poco para que veáis qué es esta tecnología y por qué está tan de moda, por qué ahora, por ejemplo, Nvidia es una empresa que está casi ya eh, superando a Apple y a otras empresas porque vamos, se está haciendo súper gigantesca con todo esto del boom de la IA. Y espero que con esta sesión, con este seminario, nos quede claro por qué las GPU son tan útiles para el Machine Learning. A ver. Bien, y para eso vamos a ver primero, bueno, mi idea de la presentación es resumirla en las 5 W, bueno, o en las 6, preguntando de dónde surgen, o sea, dónde se utilizan, qué, cuándo, quién, cómo y por qué, y finalizaré con alguna conclusión. Yo espero que sea un poco ameno, me podéis parar en cualquier momento, me escribís por el chat o si no sé si podía habilitar el micrófono para lanzar preguntas. Bueno, en cualquier momento me podéis parar y comentamos. Bueno, ¿dónde se están utilizando las GPUs? Y os preguntaréis, ¿qué es una GPU también? Bueno, eso ahora lo voy a definir. Pero las GPUs es el corazón de la tarjeta gráfica y principalmente se utilizan pues, en videojuegos, ¿no? En videojuegos, que es donde realmente se ha ido evolucionando las tarjetas gráficas para poder ver pues, gráficos en 3D en tiempo real y cada vez pues, con mucha mayor precisión. Pero donde realmente está teniendo éxito y donde, vamos, donde lo ha petado Nvidia ha sido en el campo de Machine Learning, sobre todo en el campo de Deep Learning, que es la área en la que se está dando los grandes avances actualmente. Y es que allá por el año 2012 llegó a un punto tres ramas, tres vertientes. Una, algoritmos que se han ido definiendo desde el año 80, 90 para entrenar redes neuronales. Bueno, ya desde el año 50 ya empezaron a hablar del perceptrón, pero bueno, todo eso fue evolucionando, cómo trabajar con redes neuronales, cómo entrenarlas, todo eso estaba definido bien a nivel teórico, pero no había grandes cantidades de datos como para poder entrenar una red para que generalice bien. Y bueno, pues vivimos en el mundo del Big Data con millones de vídeos, imágenes, datos etiquetados, datos sin etiquetar, texto, mucho texto por Internet. Y también necesitábamos una plataforma, un hardware que sea capaz de entrenar estas redes neuronales en un tiempo factible. Ahí es donde entra la GPU. Entonces, al unirse estas tres vertientes, pues nació el Deep Learning en sí como lo conocemos hoy en día y bueno, pues ya hasta el día de hoy con plataformas como ChatGPT y Sora y todas estas plataformas que ya supongo que todos habéis visto por las noticias. Pero bueno, también quiero comentaros que en esta charla, para que os quede claro, que no solamente se utiliza para Deep Learning, también para otros modelos de Machine Learning. Se utiliza, por ejemplo, para K-medias, para XGBoost, para regresión lineal, para PCA, TSNE, para DevScan, para tratamiento de datos, para visualización de datos, también os lo comentaré un poquito por encima, pero la GPU también es un dispositivo que permite acelerar el entrenamiento de otros modelos en Machine Learning. Y también ya está incluido dentro de grandes plataformas para hacer Big Data como Spark, Dask y otras plataformas.
Bien, y bueno, y no solamente para tratamiento de datos, sino muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, en todo el tema del metaverso, tienen ahora una plataforma en la que simulan mundos virtuales a través de GPUs, de clústeres de GPUs, y son capaces de entrenar modelos con los datos que se sacan de esas simulaciones virtuales. También para realidad virtual, para bueno, predicción de plegamiento de proteínas. Y bueno, un poco barriendo para casa, lo que hemos estado utilizando la GPU dentro del departamento, que es para la simulación de sistemas P o computación con membrana, un poco de manera experimental, pero bueno, también por ahí pues tiene aplicaciones como en otras ramas de la ciencia de la computación. Bueno, pues eso, ¿dónde se está aplicando la GPU? Pero, ¿qué es una GPU? Vamos a hablar qué es una GPU y qué es eso del GPU Computing, porque el nombre del seminario es GPU Computing, no GPU, ¿vale? Yo lo he llamado GPU Computing por una razón. Primero, para hablar de una GPU hay que hablar de qué es una tarjeta gráfica. Y para que esté un poco todavía perdido con el tema de hardware, pues la tarjeta gráfica es la que da salida a la pantalla, ¿vale? Donde se enchufa la pantalla, esto lo tenéis seguro que en más de en algún PC o en otro ordenador, pues esta salida HDMI, VGA, ¿no? Pues toda esta es la salida de la tarjeta gráfica, la que da señal a la pantalla. Y la GPU, bueno, esta sería la tarjeta gráfica. Voy a dibujar aquí esto es la tarjeta gráfica. Tenemos por un lado la CPU, la memoria RAM. Bueno, por CPU, pues típica marca Intel, AMD. Memoria RAM, pues uno puede tener 16 GB, 10 GB, 30 GB, etcétera, etcétera, 8 GB. Y luego la GPU, que sería el corazón de la tarjeta gráfica, ¿vale? Es el procesador que hay dentro de esa tarjetita. En realidad tiene una forma como esta, una tarjeta que se conecta al PC, bueno, para portátiles distintos, por supuesto, y dentro tenemos la GPU y una memoria, ¿vale? La memoria gráfica, memoria DRAM de gráficos, memoria global, memoria de dispositivos, tiene muchos nombres, pero bueno, al fin y al cabo es una memoria dedicada para solamente gráficos. Si nosotros en nuestra memoria RAM de sistema podemos tener del orden de 8 GB, 10 GB, 30 GB, incluso tenemos también ya supercomputadores con nodos que tengan 124 GB, etcétera, una tarjeta gráfica pues suele tener del orden de 4 GB, 8 GB, 32 GB, como mucho 80 GB. Las más potentes, el máximo que yo he visto hasta ahora 80 GB y quizás de marca AMD creo que ya superan los 100 GB. Bien, bueno, pues eso es la GPU, es el procesador que hay dentro de la tarjeta gráfica. Y bueno, entonces estas tarjetas gráficas están pensadas para hacer cómputo que solamente de cálculo de gráficos, para videojuegos, ¿no? Simulación de entornos en 3D, etcétera. ¿Y cómo se diferencia de una CPU? Tenemos GPU, CPU, ¿qué se diferencian? Pues una CPU tiene lo que se llaman los núcleos o cores, que son los pequeños procesadores que ejecutan realmente instrucciones, ¿vale? Una CPU, pues, de consumo puede tener dos procesadores, 4, 8, 12, por ahí, ¿vale? Y luego tiene una gran unidad de control, que es la que maneja qué instrucciones se van ejecutando, hacer predicciones de salto para, pues yo creo que se va a saltar a esta instrucción o no. Entonces hay una serie de ingeniería muy potente, muy avanzada para calcular qué instrucciones se ejecutan, una pequeña memoria muy rápida para cargar datos que se vayan a utilizar por las instrucciones y la memoria, uy, ahora esto no se va a ver por los subtítulos, pero bueno, una memoria RAM, ¿vale? Que es la parte de la CPU. Una GPU, pues tiene esa tarjeta gráfica, esa memoria gráfica, perdón, ¿vale? Y ahora, pues tiene miles y miles de procesadores pequeñitos. Son más suaves, son más ligeros que los procesadores de la CPUs. Pero son muchos más, ¿vale? Y la unidad de control de qué instrucciones se ejecutan también es muy simple. Es decir, que se quita memoria caché y se quita control para pues, poner más procesadores más ligeros. Entonces, tenemos del orden de 16.000 núcleos, por ejemplo, una RTX 4090 y 24 GB de memoria RAM. Entonces, una tarjetita de 2.000 euros como la RTX 4090, pues trae 16.000 procesadores. Eso es, la verdad, que una bestialidad. Aún me acuerdo de 2007 cuando empezábamos con la C1060, que nos costó ya
cerca de 1.000 euros por entonces, traía 240 núcleos y lo flipábamos para entonces. Ya traen 16.000. Bueno, ¿y cómo es por dentro? Voy a hablar un poquito del mundo hardware, pero esta presentación va a tener una gran componente de computación paralela, que es lo más interesante. Bueno, pues una GPU, esos procesadores que os he dicho que trae, están ordenados de una cierta manera. Tiene una serie de multiprocesadores y cada multiprocesador tiene esos núcleos que he comentado antes, ¿vale? Entonces, esos núcleos están distribuidos en multiprocesadores, van agrupados en multiprocesadores. Y cada multiprocesador, bueno, pues tiene una serie de núcleos, tiene una pequeña memoria caché, aquí una memoria caché, una memoria compartida, que es una pequeña memoria también parecida a la caché, pero que es programable, que el programador dice qué datos se cargan ahí. La memoria caché es automática. La memoria compartida es algo que el programador puede definir qué datos cargar ahí, ¿vale? Para que se puedan acceder de forma rápida por los procesadores. Y la unidad de control de qué instrucciones se ejecutan. Al final lo que hace esta unidad de control es toma una instrucción y la lanza a todos los procesadores, pero cada procesador va a acceder a datos distintos. Eso ahora os comentaré que esto se llama paralelismo de datos. Pero esto es tan simple como tomo una instrucción y la misma instrucción se la lanzo a todos los procesadores. Por eso es tan simple. Bien. Bueno, pues aquí tenemos más historia, más temas de memoria global, que es la que se utiliza a nivel de GPU, la compartida, las cachés, etc. Bueno, ahí no voy a entrar en mucho más detalle. Esos son los procesadores que podemos utilizar para programar, pero hay más también. Últimamente se habla mucho de los tensor cores o los procesadores tensoriales, que son los que se utilizan para el deep learning. Estos procesadores van en paralelo a lo que os he comentado, esos procesadores gráficos, ¿vale? Pues también trae una serie de procesadores para cálculos tensoriales. ¿Y qué es lo que hacen? Pues simplemente una multiplicación de matrices, ¿vale? Toma una pequeña matriz, normalmente pequeñita, de 4x4, 8x8, la multiplica y le suma otra matriz, ¿vale? Ya está. Eso es a nivel hardware. Lo que hace ese procesador es simplemente eso, tomar 3 matrices, multiplicar y sumar y listo. Y eso a nivel hardware pues es súper rápido. Y además de los tensor cores, también hay una serie de procesadores que se utilizan para hacer conocido ray tracing. Ray tracing es una tecnología para cálculo de gráficos hiperrealistas, porque se calcula los rayos de luz por donde van rebotando en tiempo real. Y simplemente lo que hacen estos procesadores es, si yo dispongo una escena con objetos, calcula a nivel hardware en qué objeto va a chocar un rayo de luz. ¿Vale? Entonces, es cálculo de trayectorias de luz y de en qué objetos chocan y cómo rebotan. Eso, pues ya os digo, ejecutado a nivel hardware. Por eso, las tarjetas gráficas hubo un punto en el que antes eran GTX, como el GTX 1080, etcétera, y ahora últimamente se llaman RTX, R de Ray Tracing, ¿vale? Ya todos los procesadores, todas las GPUs traen estos procesadores para Ray Tracing. Muy bien, pues bueno, hasta ahora he estado hablando de la GPU como un procesador que trae muchos procesadores para tensores, para Ray Tracing, pero muy bien, para gráficos todo eso muy bien, pero ¿cómo las puedo programar? ¿Se puede programar una GPU? Pues sí, se puede programar, lo podéis hacer vosotros, es muy fácil, ya últimamente es muy sencillo programar una GPU. Dedicaremos incluso una futura sesión a hacer una introducción rápida a la programación de GPUs. Y comentaros qué es lo que, si quizás os suene el término GPGPU, y qué es eso de la GPGPU, o qué es eso del GPU Computing. Bueno, pues todo empezó con la GPGPU, que es técnicas de programación paralela para usar la GPU como un acelerador de HPC, de High Performance Computing. Simplemente son técnicas de programación para usar las GPUs para cálculos que no sean gráficos. Cálculos que sean, pues, cálculo científico, cálculo paralelo, otra cosa que no sea calcular gráficos, ¿vale? Entonces, eso se llamaba GPGPU. Ese fue el comienzo, ya creo que casi nadie utiliza GPGPU. Lo que dice la gente es GPU Computing o Accelerated Computing,
le cambiaron el naming a esto, ¿vale? Ahora se dice GPU Computing de otra forma. Y bueno, hoy en día el GPU Computing, es decir, utilizar la GPU para hacer cálculo paralelo, pues es algo que ya está muy asentado, las herramientas que existen son ya herramientas muy maduras, hay una gran comunidad detrás, hay una gran cantidad de material para aprender, es un sistema pues robusto con herramientas para todo, para Deep Learning, Data Science, álgebra lineal, hay de todo, hay de todo. Os comentaré alguna librería que pueden ser bastante útiles. Bueno, voy a ir rápidamente para hacer un repaso de historia de cuándo surgió el GPU Computing, para que veáis un poco por qué, ¿no? Pues todo empezó desde lo que se llama el pipeline gráfico, cómo se calculan estos gráficos que he ido comentando, gráficos 3D que se utilizan para, bueno, para videojuegos e incluso también para renderizado de escenas 3D profesionales, como para películas, ¿no? Por ejemplo, las películas de Pixar, etcétera. Pues todo esto se basa en el pipeline gráfico, que es, yo tengo una escena y con una serie de objetos, y entonces para pasar de ese escenario 3D que yo tengo con modelos 3D a una pantalla 2D, donde yo solamente tengo que pintar píxeles, que es lo que vemos nosotros, ¿no? Incluso que tengamos gafas en 3D, pero las gafas en 3D en realidad son dos pantallas, una para cada ojo. Bueno, pues para cómo paso de algo que es un modelo 3D a una pantalla, pues hay una serie de pasos que hay que realizar, o transformación de luces, rasterizar, que es proyectar los objetos 3D sobre una superficie 2D. Luego tenemos una serie de fragmentos que lo que ya son puntitos con coordenada, profundidad, y ahora hay que calcular los colores que llegan a cada punto, esta parte. Y finalmente tenemos una colección de píxeles que es qué color va a ir en cada coordenada. Y ya está, esa es la salida que queremos. Bien, pues para hacer esto, eh, antiguamente, pues se hacía todo en la CPU y como mucho, la última parte de renderizado, de generación de la escena en 3D, pues solo hacía lo que se llamaba el procesador gráfico. Poco a poco fueron liberando de la CPU de tareas y se le fue pasando al procesador gráfico, ¿vale? Ya en el año 99 se introdujo el concepto de GPU, que era hasta aquí, hasta la transformación de transformaciones y luces. Toda esta parte aquí hasta el final, era ya parte de la GPU. Ahí donde empezó la GPU. Y poco a poco se han ido metiendo más tareas todavía a la GPU. De tal forma que se definió un flujo y partes de ese flujo para calcular ese cambio de escena 3D a pantalla en dos dimensiones, pues hay algunas partes que, pues bueno, al principio estaba hecho a fuego en hardware, pero luego los programadores, para hacer sistemas que fuesen más realistas, pues necesitaban programar partes de ese flujo para que se calculasen de forma distinta. Y eso dio lugar a los shaders, procesadores que uno puede programar de manera gráfica, que son para cálculos tengo una serie de vértices, una serie de matrices donde yo dispongo texturas y eso cómo se proyecta en el objeto, etcétera, etcétera. Pues todo eso, ¿cómo lo puedo programar? Porque hay muchas formas de hacerlo. Bueno, pues empezaron con 16 a 200 shaders para programar, unos dedicados para vértices, otros dedicados para fragmentos, y la GPGPU ya empezó por el año 2000 o 2002 y dijeron, oye, pues esto de los shaders, si yo tengo cerca de 16 a 200 procesadores que son, sí, para calcular cómo mapeo una textura a un puntito, pero si yo quiero hacer una multiplicación de matrices y lo que yo dispongo es mi matriz como una textura, y al hacer esta transformación gráfica, que eso lo hace la GPU, lo que en realidad estoy haciendo es una multiplicación de matrices, pues entonces estoy acelerando, estoy utilizando 16 procesadores o 200 procesadores cuando una CPU tiene uno o dos procesadores como mucho para la época. Y bueno, pues ahí empezó la historia. Se programaba la GPU, pero haciendo un poco de hackeo y bueno, eso era una locura. Tenía que representar tus datos como gráficos para que eso luego la GPU engañarla de alguna forma para que hiciese tu cálculo.
¿vale? A eso era una especie de ingeniería inversa para ver cómo programar la GPU. Y Nvidia dio un golpe en la mesa en 2007 diciendo, bueno, todo tiene muy buena pinta. Vale, pues en vez de hacerlo de esa forma que se entera de lo que está haciendo, pues vamos a ponerlo fácil. Nosotros somos diseñadores de tarjetas gráficas. Por un lado, vamos a unificar esos shaders de que teníamos de vértice de fragmento, lo unificamos, ahora hay solamente un tipo de shader. Ahora en vez de hablar de shaders, voy a hablar de procesadores, ¿vale? Y vamos a hacer una plataforma que sea unificada. Eso fue CUDA, ¿vale? La U viene de unificado, en vez de tener shaders para cosas distintas, un procesador para todo. Y la programación de esos procesadores ya no se basan en gráficos, sino que uno tiene que aprender un modelo de programación paralela, algunas cositas de cómo se programan los hilos, cómo se programan la memoria, etcétera, etcétera. Y dispongo en C, sobre todo empezaron en C y Fortran, dispongo unas extensiones para que la gente lo pueda programar. Y ya no tiene que pensar gráficos. Solamente sabiendo esa librería, cómo funciona, uno se lee el manual y ya sabe programar en CUDA, ¿vale? No hay que hacer transformaciones de textura ni cosas raras, sino que ya hay programación paralela, pues básica, ¿vale? Ya en los últimos años también se puede hacer dentro de Python. Bueno, pues eso. CUDA hace referencia a ese modelo de programación paralela, que os voy a dar algunas bases en esta charla. Esa extensión del lenguaje de programación C, Fortran y Python, también conjunto de herramientas de CUDA, y también alguna gente llama la GPU compatible con CUDA, pues también le llaman tarjetas CUDA. ¿Vale? Que eso, la verdad que últimamente lo escucho más bien poco. Bueno, pues eso fue Nvidia que introdujo esa plataforma, lo petó, por eso Nvidia ahora mismo está donde está, porque fue el primero en dar una plataforma para esto y fue donde invirtió mucho y la gente empezó a trabajar ahí y es lo que ha ido evolucionando con el tiempo. También existen estándares que dan soporte para hacer computación paralela con tarjetas gráficas, en otras tarjetas gráficas también, como OpenCL, últimamente también Cycle, que es una plataforma más de alto nivel en C++ que por dentro utiliza OpenCL. OpenCL sería más parecido a CUDA. Y bueno, ahora comentaré un poquito más de esto, pero que sepáis que existen también estos estándares que son útiles bueno, que en teoría funcionan para todas las marcas de tarjetas gráficas. Bueno, hasta ahora bien. Pues ya os digo, cualquier pregunta, cualquier cosa. ¿Sí? Bueno. Vale, ahora he escuchado ahí que alguien había habilitado el micrófono. Bien, pues, bueno, ¿quién? Ahora hablemos de quién. ¿Quién fabrica las GPUs? Pues hay tres marcas principales. Luego, no voy a entrar en el mundo de las GPUs de dispositivos móviles, bueno, pues, como lo que tenemos en otros móviles, ¿no? El ARM también tiene sus propias tarjetas gráficas pequeñitas. No voy a entrar en eso. Voy a hablar de las tarjetas gráficas para supercomputación, PCs, etcétera. Pues Nvidia es la que está dando más fuerte, por lo que he ido comentando, que CUDA fue la primera plataforma para hacer GPU computing y es la que la gente ha ido adoptando, donde ha ido más inversión y la que se ha ido desarrollando mejor y tiene la mejor herramienta. Es así. Si a alguien no le gusta Nvidia, pues lo siento, es que CUDA es la plataforma que mejor se comporta. OpenCL, que es el estándar que sirve para todas las marcas, pues funciona bien, pero ya digo que ninguna de las tres marcas soporta bien OpenCL. De hecho, hace unos años, cuando intentábamos nosotros hacer algo con OpenCL, era un poco una muestra de pellizco, porque había que definir el código como una cadena de texto dentro de C. Y para depurar eso, pues ninguna marca daba una herramienta para hacer una depuración paso a paso o para hacer un buen profiling. La herramienta no está tan madura como para desarrollar en OpenCL. Incluso AMD, que es quizás la marca que más compite con Nvidia para tarjetas gráficas, ya que AMD, por ejemplo, su gran nicho pues son las videoconsolas, pues la PlayStation 4, la 5, la Xbox, pues utilizan procesadores AMD. Y bueno, Nvidia está más especializada solamente en GPUs. E Intel
está intentándolo, siempre están anunciando que van a sacar una tarjeta gráfica, pero nunca llega. No sé, están ahí intentándolo, a ver si alguna vez también saca algo y es bueno que haya un poco de competencia, ¿no? en el mercado. AMD tiene una tecnología que se llama ROCm, que es tecnología abierta, de open source, y tiene una plataforma que ellos dicen que puede coger tu código CUDA y meterlo dentro de su plataforma, se recompila y listo. Pero bueno, eso de y listo, ya os digo que no es tan fácil. Dicen que más del 90% de código CUDA funciona, pero claro, código CUDA básico sí, pero algo más complicado, pues no. Pero sí que es verdad que muchas plataformas de Deep Learning pues ya tienen también algunos módulos para soportar tarjetas AMD. Pero siempre están en fase experimental, siempre están en beta. No sé en qué momento sacarán algo un TensorFlow de la última versión que no se te valga para NVIDIA, sino también que valga para AMD. Van a rebufo de NVIDIA en ese aspecto. Bueno, comentar también que NVIDIA está aportando al estándar de C++, en los últimos estándares, y bueno, pues parte de la librería estándar de C++, pues algunas funciones están definidas para que de forma estándar pues, utilice CUDA por detrás. Bueno, pues para que entendáis un poquito todo el sistema de nombres que se utilizan en NVIDIA, os lo comento así por encima, para que entendáis de una vez por todas qué significan, porque siempre hablo de la RTX 3080, GTX, tal. Es un poco lioso. De hecho, yo, por ejemplo, todavía no sé muy bien cómo funcionan los de AMD. Yo sé que ellos tienen la RX 7000, 8000, pero tal vez estoy un poco perdido qué significa cada nombre. Pero en NVIDIA tiene un sistema de nombres un poco peculiar. Por un lado tienen la RTX X0 y Y0. Por ejemplo, RTX 3060, 3080, 3090, 4090, 4080, 4090. Todas estas tarjetas que tienen este tipo de nombres son las tarjetas baratas. Son las que se utilizan para consumo. La que uno puede comprar, ir a la tienda y comprar o en Amazon y ponerla en su PC. En teoría, no debería de utilizarse para servidores. Es bueno. No utilizáis esta tarjeta para servidores porque la garantía de NVIDIA no lo cubre. Si rompe ahí la tarjeta gráfica, pues no, se acabó. Pero bueno, al final lo que hacemos todos. Es lo que nos podemos permitir, lo que somos pobres en GPUs, es lo que nos podemos permitir pues, para hacer CUDA y para hacer Machine Learning. Bien, luego tenemos las RTX AX1000, por ejemplo, las A5000, RTX A6000, creo que ya van a cambiar el nombre también para las nuevas arquitecturas que hay. Que estas ya sí que se pueden conectar en servidores, son un poquito más caras, pero bueno, sí que NVIDIA da garantía para que estén funcionando en un servidor y son las que se utilizan para renderizado, ¿vale? Para temas de renderización, pues tipo de escena en 3D, películas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estas ya sí que se pueden utilizar para cómputo en servidores. Y luego están las AXY0 o HXY0, por ejemplo, las A100, A40, A30, la H100, la H200, la B100, que es la que va a salir ahora dentro de poco, o se estima que se vaya a presentar. Bueno, pues estas tarjetas son las que se utilizan para cálculo paralelo. Están dedicadas solamente para computación paralela, para deep learning, para CUDA, etcétera. De hecho, no tienen ni salida de gráficos. Vale, bueno, esta de aquí sí que lo tiene. Me a dejar ahí por mentiroso. Pero por lo general no traen salida de gráficos, porque solamente está pensada para cómputo paralelo. Estas son carísimas. Solamente se lo pueden permitir pues, centro de datos. Y bueno, pues son las que están pensadas para estar haciendo cálculos a toda hora, todos los días, ¿vale? Y luego están las Jetson, ¿vale? Estas son las tarjetas gráficas pequeñitas pensadas para ponerlas como se dice en inglés, in the edge, ¿no? En el borde, en el otro punto. Es decir, en robótica, en drones, en dispositivos, realmente ya desplegarlo directamente en un entorno industrial. Están pensadas para bajo consumo
y bueno, son pequeñitas, pero bueno, al fin y al cabo son tarjetas gráficas. Bien, pues lo bueno que tiene es que todas soportan CUDA. Todas las podéis utilizar para CUDA y por tanto, si soportan CUDA, podéis utilizarlo para pues, hacer deep learning y todo lo que eso conlleve. Y luego están las estaciones DGX, que no se ve aquí con los subtítulos. DGX es una estación que trae muchas tarjetas gráficas, ¿vale? De este tipo, del tipo para supercomputación. Entonces, no confundirlo con una tarjeta gráfica, es una máquina especializada que trae 8 tarjetas gráficas, 16 tarjetas gráficas, pero la interconexión entre ellas es tan grande, es tan eficiente, que uno podría pensar que se puede comportar como una tarjeta gráfica sola. Pero claro, eso conlleva que hay que programarla de una forma concreta. Bueno, pues con el tiempo, por supuesto, estas tarjetas gráficas han ido mejorando. NVIDIA han definido el Compute Capability, ¿vale? La capacidad de computación que uno puede hacer con las tarjetas gráficas según la arquitectura, según la versión. Ahora vamos por la versión 9, que es la versión Hopper, que es la de la tarjeta H100, ¿vale? Y bueno, pues sí, con el tiempo han ido mejorando. Estas tarjetas ya no se soportan por CUDA, por las últimas versiones de CUDA. Creo que estas también ya tienen firmada la sentencia de muerte para las siguientes versiones de CUDA, de que ya no se pueden utilizar esas tarjetas gráficas. Y bueno, pues han ido metiendo, cada vez que ha ido mejorando la arquitectura, pues metiendo más cosas. Por ejemplo, programación, o sea, paralelismo dinámico. Eso quiere decir que la tarjeta gráfica es capaz de lanzar más tareas ella sola, automáticamente. Eso ahora entenderéis por qué, ¿vale? O por ejemplo, los Tensor Cores se soportan a partir de la versión 7, ¿vale? Que es la Turing. No, perdón, de la Volta, a partir de la Volta, que fue la primera en meter esos Tensor Cores. Bueno, para que tengáis una idea de qué traen las tarjetas que podemos encontrar hoy en día. Por ejemplo, la RTX 4090 que he comentado antes, que está por unos 2.000 euros, si no tengo yo mal entendido. Pues como he comentado antes, 16.000 procesadores, que estos son los que se pueden programar con CUDA, ¿vale? Luego 512 Tensor Cores, 128 procesadores para Ray Tracing y luego pues esas 24 GB. Y luego esa memoria pequeñita que traen los multiprocesadores pues es de 128 kilobytes. La H100, que es la más cara, que es la que están comprando, por la que se pueden permitir Microsoft, ¿no? Y Meta y todas estas compañías, que compran miles de estas tarjetas. Y aquí, bueno, una tarjeta 10.000 euros, 20.000 euros, o algo así fácilmente. Pues trae unos 14.000 núcleos, 456 Tensor Cores, no tiene procesadores de Ray Tracing, totalmente tiene sentido porque no está pensada para gráficos en tiempo real. Sí que trae una procesadora específico para programación dinámica, para que sepa un poco de programación, pues eso, para hacer programación dinámica, cálculo, por ejemplo, de ruta, etcétera, pues ya trae unos procesadores específicos para eso. Y también pues, unos 80 gigas de memoria gráfica. Bueno, ¿cómo se consigue paralelismo en las GPUs? Pues para eso os voy a hablar un poquito de cómo funciona CUDA. Y voy a hacerlo de una forma un poco distinta de como lo he ido haciendo estos años. Vamos a verlo con unos conceptos clave que os voy a ir lanzando y sobre todo van a ir ordenados un poco de mayor a menor importancia que tiene en el rendimiento de vuestras aplicaciones, ¿vale? Bueno, primero, ten en cuenta, la GPU es otro dispositivo, ¿vale? Este es un gran mantra que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar la tarjeta gráfica. Bien, ¿esto qué significa? Pues, a ver, os comento. En CUDA se utiliza una terminología, una jerga. Vamos a decir que el host es la CPU, ¿vale? No decimos CPU cuando uno programa en CUDA, decimos el host, es el que controla todo. Device es la GPU, ¿bien? Pues bueno, pues puede tener una GPU, puede tener más de una GPU en ese host, ¿bien? Y el kernel es lo que se ejecuta en la tarjeta gráfica. Si hablamos en C,
o en Python o cualquier otro lenguaje, da igual. Son funciones. Una función que yo defino, pues, una función suma de vectores, ¿no? Yo defino mi función, voy, suma, y entonces defino aquí la variable de entrada, ¿vale? Pues eso, cuando yo le pongo aquí una cosita especial que es global, guión bajo global, guión bajo y guión bajo, esa función automáticamente se convierte en un kernel. Y el contenido de esa función se ejecuta en la tarjeta gráfica, ¿vale? Entonces, yo programo mi código en C, con mi main, etcétera, como siempre, importo CUDA y ahora defino una función, le pongo el global y esa función cuando se llame, que también la llamada es un poco especial, pero cuando se llame, eso se ejecuta en la tarjeta gráfica y ya está, es el concepto, no tiene más historia, ¿vale? Ten en cuenta que los hilos de ejecución, un hilo, cuando yo hablo de hilo, bueno, que no tenga mucho conocimiento de programación paralela, comentaros que un hilo de ejecución es cuando yo ejecuto instrucciones, yo ejecuto mi programa, normalmente se ejecuta con un hilo, ¿vale? Ejecuto esta instrucción, esta otra, esta otra, esta otra, pero para hacer programación paralela, yo puedo tener más de un hilo de ejecución. Puedo tener cientos, docenas o puedo tener miles, ¿vale? Y cada hilo de ejecución pues va ejecutando sus instrucciones. De alguna forma, esos hilos pues tienen que cooperar para que, bueno, porque, por ejemplo, si yo voy a hacer una suma de vectores, un hilo puede encargarse de una posición, otro hilo de otra posición, etcétera, etcétera, pero al final todos tienen que escribir en el mismo vector de salida para que mi vector finalmente contenga el resultado. ¿Vale? Bueno, pues esos hilos de ejecución en CUDA son muy ligeros y son muy fáciles de crear, así que ya comentaré que hacen falta muchos de ellos. Y yo puedo sincronizar esos hilos con una primitiva de sincronización que son muy simples, es simplemente la barrera. Yo puedo indicar que en un punto digo sincronízate, ¿vale? Entonces tengo aquí este hilo, ejecuta este código, llega a este punto de sincronización, se queda parado, no se ejecuta más, y este hilo a lo mejor tiene la sincronización un poquito más adelante, entonces sigue su ejecución, y cuando llega a este punto de sincronización, ya cuando han llegado todos los hilos, entonces ahora los que estaban parados pueden continuar, ¿vale? Es un punto de checkpoint, ¿vale? Todos los hilos sabemos que cuando llegan a ese punto de sincronización, todos paran ahí. Ya sabemos que pues, todo lo que se hayan intercambiado se han tenido que haber intercambiado, todo está ya, se han puesto de acuerdo y ahora pueden continuar esa ejecución. Es la única forma de poner orden en la ejecución de hilos de CUDA. Bueno, pues cuando digo que hay que tener en cuenta que la GPU es otro dispositivo, es que realmente es otro dispositivo. Esto ya lo he comentado en una diapositiva anterior. La CPU está conectada con tarjeta, con la memoria RAM a través de lo que se llama el puente norte. Aquí una cantidad de... Bueno, estos son datos ya antiguos, ya seguro que es mucho más rápido esta conexión. Pero para conectarse con una tarjeta gráfica, normalmente utilizamos lo que se llama el PCI Express, que son esas ranuras que tenemos en la placa base, donde conectamos la tarjeta gráfica. Y aquí, bueno, pues la GPU tiene un acceso mucho más rápido a la memoria gráfica, porque el acceso es un poco especial. Bueno, pues esto es un cuello de botella. Por tanto, importante, y hay que intentar minimizar el intercambio de datos con la GPU. Por supuesto, hay que pasarle los datos aquí a la GPU, paso los datos que la GPU necesite para hacer el cálculo y cuando la GPU termine, los recupero de vuelta, ¿vale? Para luego pues, para lo que haga falta, ¿no? Para mostrárselo al usuario, para generar un fichero, lo que sea. Pero este intercambio de datos no lo podemos evitar, pero sí que hay que minimizarlo lo máximo posible. No podemos estar siempre mandando datos y trayendo, mandando y trayendo, porque entonces no es eficiente, ¿vale? Bueno, siguiente mantra. Cuanto más, mejor. ¿Qué significa? Pues, como he comentado, CUDA lanza muchos hilos, ¿vale? De ejecución. ¿Y ahora qué pinta tienen esos hilos de ejecución? Pues tienen la siguiente pinta. No se lanzan como si fuese un todo, sino que van ordenados
por bloques, ¿vale? Los hilos se lanzan en bloques. Y estos hilos son los que pueden ejecutar esa primitiva de sincronización, se pueden sincronizar entre ellos. Pero este hilo y este hilo de bloques distintos no se pueden sincronizar, no se pueden poner de acuerdo. Hay que terminar la ejecución del kernel para que esos hilos sepan que han terminado su trabajo. Bueno, esta es la jerarquía de hilos que hay en CUDA, hay que tener un poco en mente, porque esto es lo único que voy a mostrar sobre CUDA, ¿vale? Si yo quiero, por ejemplo, coger un vector, aplicar una función a cada elemento y eso me escribirle una salida, yo hago lo siguiente. En CUDA, los hilos, como he comentado, cada hilo tiene un identificador único, ¿vale? Un numerito. Y como el código que yo lanzo, ese kernel, es el mismo para todos los hilos, lo único que se diferencian es que cuando utilizan su identificador, implícitamente están accediendo, por ejemplo, si yo lo utilizo para acceder a una posición del vector de entrada, pues el hilo 0 va a acceder a la posición 0, el hilo 1 accederá a la posición 1, el hilo 2 accederá a la posición 2, y así sucesivamente. El código es el mismo, pero acceden a datos distintos, ¿vale? Y eso lo indica su identificador de hilo. Cargan el dato, aplican la función, la que sea, y lo guardan, ¿vale? Bueno, pues esto lo puede hacer un bloque de hilos, pero yo puedo lanzar muchos bloques de hilos y que vayan trabajando con partes distintas del vector de entrada, ¿vale? Por esto se llama que la ejecución de los hilos es SPMD, el mismo programa sobre múltiples datos, ¿vale? Que ejecutan el mismo kernel con datos que han sido copiados previamente a la GPU. Así que hay que pasar los datos a la GPU y lanzar hilos sobre ellos. Y el código es el mismo, es el kernel, ¿vale? Bueno, pues hay que tener en cuenta que cuanto más hilos, mejor. No vale la pena lanzar 2 hilos, ni 4. Quizás cientos, normalmente más de 124 y de ahí para arriba. Cientos de miles, millones incluso se pueden lanzar, ¿vale? Teóricamente se pueden lanzar millones. Aunque luego un procesador gráfico tenga 16.000 núcleos, pero no pasa nada. Es mejor lanzar más hilos de los procesadores que haya en la tarjeta gráfica. ¿Por qué? Porque eso significa que, bueno, que hay más trabajo para los procesadores, por tanto, estamos utilizando más los recursos que existen, no estamos dejando procesadores aburridos. Merecerá más la pena al haber transferido los datos, ¿vale? Si mando los datos, grande cantidad de datos, pues esa transferencia luego me merecerá la pena haber lanzado más hilos para trabajar. Y sobre todo, pues que es capaz de ocultar acceso a memoria. Cuando un hilo necesita acceder a un dato, tiene que esperar a ese dato. Hasta que no lo tenga, no puede ejecutar, no puede seguir. Pues si este se queda bloqueado, pues el siguiente puede venir y ejecutarse. Uno que no tenga ese bloqueo, pues puede ejecutarse. Así que podemos ocultar esos accesos a la memoria. ¿Vale? Bueno, esa es la razón. Pero quedaros con que cuanto más hilos se lancen, mejor. Otra cosa que hay que tener en cuenta, porque usemos la memoria on-chip, la memoria que hay dentro de la tarjeta gráfica. Esa memoria compartida que he comentado antes. Tenemos la memoria del dispositivo, que es donde están los datos. El acceso a esa memoria es rápida, pero más rápido es la memoria que hay dentro de los multiprocesadores, que bueno, en el mundo de CUDA, lo que yo pienso es en bloques de hilos y dentro de cada bloque tengo memoria compartida del orden de 100 kilobytes o 64 kilobytes, ¿vale? Y también tengo registros. Esos registros almacenan las variables del código. Si yo defino esa variable X que he definido antes y la Y, eso se guarda en un registro. Eso también forma parte del chip. Estas dos memorias, pues son muy rápidas de acceder. Entonces, intentar minimizar el acceso a memoria global, hay que hacerlo, pero bueno, que los hilos accedan lo menos posible y cargar en memoria compartida los datos que se vayan a utilizar, ¿vale? Eso es maximizar el uso de la memoria on-chip. Y ahora viene aquí lo interesante. Usar primitivas de paralelismo. Es decir, hay muchos algoritmos que ya están pensados, ya están optimizados. No hay que reinventar la rueda. Por un lado, tened en cuenta la ley de Amdahl a la hora de paralelizar vuestro código. Bueno, no voy a entrar en mucho más detalles porque me quedo sin tiempo, pero tened en cuenta que si vuestro código consta, por ejemplo, de 2 partes,
merece la pena, en vez de tomar la parte pequeña y acelerarla 5 veces, merece la pena más bien atacar la parte que ocupa más tiempo y acelerarla aunque sea 2 veces, ¿vale? Si la parte más grande la hago 2 veces más rápido, en cómputo global obtendré mejor rendimiento. Entonces siempre hay que intentar atacar a la parte donde realmente se está perdiendo tiempo en vuestro código. Esa es la moraleja de la ley de Andar. Ten en cuenta también que la GPUs, por esto de que el código que se ejecuta es SPMD, Single Program Multiple Data, tenemos un cierto paralelismo de tareas, que es muy básico, pero el paralelismo de tareas en la computación paralela es aquel en el que yo tengo tareas de distinta naturaleza que se pueden paralelizar. Por ejemplo, yo me hago un desayuno y me puedo hacer el café, el zumo, las tostadas, las pancakes, ¿no? Pues todas esas son tareas distintas que puedo hacer en paralelo. El paralelismo de datos es la misma tarea, pero con distintos datos. Bueno, pues tengo muchos cafés que tengo que hacer, es la misma tarea, pero son distintos datos, ¿no? La GPU es buena para el paralelismo de datos. Siempre que tengas paralelismo de datos, ahí la GPU te va a venir bien. Aunque yo digo que hay ciertas tareas que quizá también, eso de que yo tengo distintos bloques, yo puedo paralelizar también esos bloques haciendo tareas distintas, pero bueno, no se aconseja, pero se puede hacer. Pero pensar que la GPU es buena para el paralelismo de datos. Bueno, os voy a comentar rápidamente algunas primitivas, algunos algoritmos muy básicos que son muy paralelizables por datos y que se utilizan como bloques que uno puede reutilizar para otro algoritmo, como si fuese aquí programación funcional, ¿no? Yo tengo funciones que yo puedo componer y dar solución a mi código. Por ejemplo, el map, es decir, aplicar una función a la misma función a todos los elementos de un vector. Pues eso es perfecto. Eso en una GPU viene perfecto, pues cada hilo se encarga de una posición. Y si asumiendo que yo tengo infinitos procesadores, pues al final mi algoritmo, que inicialmente era ODN, es decir, que tenía que procesar todos los elementos de entrada, pues se queda con un O de 1, que un paso lo hago todo. Pero bueno, no solamente sirve para map, puedo hacer otras funciones. Por ejemplo, el reduce. Reduce es aquella función que, dado un vector de entrada, le aplico una función que calcule que al final la salida es solamente un vector, un valor, ¿vale? Una entrada y un valor. Por ejemplo, la suma de los elementos de un vector, el producto, el mínimo, el máximo, etcétera, ¿vale? Y esto se puede paralelizar, pues bueno, no puede conseguir un O de 1, pero sí que lo que sería un O de n se puede quedar en un O logaritmo de n. De nuevo, estoy asumiendo que tengo infinitos procesadores, por supuesto. ¿Y cómo funciona? Pues bien, si la función de reducción es una función asociativa y conmutativa, yo puedo aplicar primero, puedo hacerlo por pasos. Un hilo se puede encargar de hacer la suma de estos dos elementos, otro de estos dos, otro de estos dos y otro de estos otros dos. Ya tengo una solución parcial. Ahora, repito, ahora necesito la mitad de hilos para estos dos y estos dos resultados parciales, ¿vale? Y finalmente solamente un hilo para calcular el valor final. ¿De acuerdo? Entonces, no es un paralelismo directo, pero sí que reduce la complejidad a la escala logarítmica. ¿Vale? Bueno, voy a saltarme este ejemplo. Voy a ir cortito de tiempo. Otra operación es prefix sum y es muy sencilla. Si yo tengo, por ejemplo, aquí esto se ve mejor con un ejemplo. Esta entrada, este vector de entrada, y yo tengo una operación como la suma, son las sumas parciales a partir del primer elemento. Comienzo primero con el 0 y ahora la suma parcial hasta aquí, pues 3, ¿vale? La suma parcial hasta aquí, pues 3 más 1, 4. La suma parcial hasta aquí, pues 3 más 1 más 7, 11. Hasta aquí, de nuevo 11. Hasta aquí, pues 3 más 1 más 7 más 0 más 4, 15. Y así sucesivamente, ¿vale? Pues bueno, esta operación se puede hacer también de forma paralela con un algoritmo que es también al final el logarítmico, al final, ¿no? Hay complejidad en el número de pasos que hay que dar.
Hay otra solución que es más eficiente, no voy a entrar en ello, pero bueno, la básica sería algo como esto. Otra operación que se puede hacer también muy fácil en la GPU son los histogramas, es decir, calcular la frecuencia en el que sucede ciertos valores en un rango, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo asociar aquí los hilos y coger este valor y sumar, por ejemplo, pues la P contribuye a este de aquí, la R contribuye a este de aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues eso se puede paralelizar también en la GPU. Hay que hacerlo primero a nivel local, ¿vale? A nivel que voy haciendo porciones de los datos, esta porción para un bloque 1, esta porción para el bloque 2, esta porción para el bloque 3, hago ese histograma local en memoria compartida y finalmente, como yo voy a tener histogramas para ciertas regiones, pues hago un reduce, ¿vale? Reduzco, sumo los valores de cada entrada de los histogramas que he obtenido y ya tengo la salida, ¿vale? Y la más importante para nosotros, para lo que nos concierne, la multiplicación de matrices. Esto es, bueno, las tarjetas gráficas son muy buenas para las operaciones de álgebra lineal. De hecho, hay una librería que se llama QBLAS, que es, bueno, primitiva para álgebra lineal, y en concreto hay muchas funciones para hacer multiplicación de matrices general, ¿vale? Esto es lo que se llama el GEM. Es muy sencillo. Voy a hablar del algoritmo básico. Si yo quiero multiplicar la matriz A por B, ¿vale? A por B, y mi salida va a la C, lo que yo voy a hacer es asociar cada elemento de la matriz de salida a un hilo, ¿vale? Y eso luego pues, también en bloques, ¿vale? Pero cada hilo se va a encargar de una posición de la matriz de salida. Y, bueno, importante, para este hilo de aquí necesitará acceder a los elementos de esta fila y a los elementos de esta columna, ¿verdad? Entonces, fila por columna, valor. Este hilo de aquí, para esta posición de salida, necesita de nuevo esta fila y esta columna. Este hilo de aquí, pues de nuevo esta fila y esta columna. Este de aquí, pues necesitará esta fila y de nuevo esta columna. Entonces, estáis viendo que, por ejemplo, estos dos hilos van a tener que acceder a la misma fila. ¿Y cuál he dicho que era una de las claves para trabajar con CUDA? Y es que hay que minimizar el acceso a memoria global. Tenemos dos hilos accediendo a las mismas posiciones de la memoria global. Eso es un poco tontería, ¿no? Para eso que uno de ellos se encargue. Bueno, por eso lo que se utiliza hoy, actualmente es una multiplicación por pasos. Primero, estos hilos se encargan de esta porción, ¿vale? De esta matriz. Pues cargan los valores de este parche, vamos a hablar como si fuesen parches, ¿vale? Cojo la matriz A, le hago un parche y lo cargo, ese parche lo cargo en memoria compartida. Los hilos cargan esos datos. Cooperan para cargar esos datos, ¿vale? Y también cooperan para cargar este parche de la matriz B. Y al final lo que hacemos, ya tenemos los datos de A, de B, y ahora pues calculo, pues eso, fila por columna, fila por columna, fila por columna y fila por columna, ¿vale? Y entonces obtengo la multiplicación para ese parche, que sería como un resultado parcial. Y ahora lo que hacen los hilos es, vale, yo tengo esos datos parciales, pues venga, pues ahora carguemos el siguiente parche. Entonces va por partes. Lo bueno que tiene que el acceso a memoria global es único, se hace de manera cooperativa, cada hilo accede a solamente un valor, se precarga la memoria compartida, y ya digo que la memoria esa compartida es muy rápida. Entonces esta multiplicación se hace de manera muy rápida. De hecho, ya veis que son matrices pequeñitas y esta pequeña multiplicación se podría hacer por un procesador, por un Tensor Core. Por eso los Tensor Core son tan importantes. Bueno, pues todas estas primitivas no tiene que programarlas de nuevo. Hay muchas librerías, por ejemplo, la Thrust, que viene dentro de CUDA y que ya trae pues muchas funciones que podéis utilizar directamente para hacer reducciones, operaciones por elementos, tipo map, ¿no? Para hacer prefix sums, histogramas, ordenación también. Existen muchos algoritmos para ordenar vectores paralelizados en CUDA, como radix sort u otros algoritmos, etc.
Bueno, pues a una librería como QBLAS, QSparse para trabajar con matrices dispersas, es decir, matrices cuyos valores son mayoritariamente ceros, para trabajar con tensores, resolvedores de ecuaciones, transformadas de Fourier, trabajar con imágenes, hay muchas librerías, ¿vale? Que podéis utilizar directamente y no tenéis que programar. Si son cosas clásicas, pues podéis utilizarlas directamente. Bueno, finalmente termino con por qué se utiliza el Machine Learning. Bueno, pues porque las redes neuronales se pueden interpretar como matrices. Si yo tengo una red de tipo feed-forward, una clásica, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, aquí una entrada y tengo una capa oculta con 3 neuronas. Si yo pongo, por ejemplo, supongamos que los pesos de la H1 es 1, ¿vale? Menos 2 y 2, ¿vale? Estos son los pesos de la matriz de la neurona H1. Lo mismo para H2, lo mismo para H3. Si yo los pongo aquí por filas, ¿vale? En una matriz. Yo pongo, pues, si tengo 3 neuronas, pues nada, pues 3 filas. Y esto lo multiplico por la traspuesta de la entrada, 0,5, 0,9 y menos 0,3. La salida de esa multiplicación de matriz por vector es directamente ya la multiplicación que se suele hacer para las neuronas, ¿no? Esto de ese cálculo de ponderado, de yo tengo entradas y lo multiplico por pesos y pondero y sumo, ¿no? Eso para, bueno, que conozca cómo funcionan las redes neuronales, pues esa es la base. Con esta multiplicación lo hago todo de un golpe, ¿vale? Multiplico los pesos por la entrada, obtengo una salida y me faltaría aplicar la función de activación. ¿Qué sería esta S? Pues nada, esa aplicación de la función de activación es un map, es aplicar la función de activación para este valor, a este valor, a este valor, y es lo que os tengo aquí. Y esa es la salida. Así que yo puedo hacer el cálculo el forward, también para el backward también se hace algo parecido, ¿vale? Pero con la multiplicación de matrices me basta. Y lo mismo también para redes convolucionales. Yo tengo una red convolucional, bueno, rápidamente, para que no lo sepa, si yo tengo una entrada que sea, por ejemplo, una imagen o un mapa de activación, un nodo, una neurona convolucional, tiene asociado un kernel o un filtro, da igual cómo se llame, son sinónimos. Una pequeña matriz, básicamente. Y lo que yo hago es encajarla en la entrada. Primero aquí, entonces multiplico este valor por este por este, etcétera, etcétera, y luego sumo. Y ese es el valor de salida. Y luego replico con el resto de encajes que yo puedo hacer con ese valor. Convoluciono, es decir, voy propagando esa matriz a lo largo de la entrada. Pues eso se puede hacer con una multiplicación de matrices también. Se puede tener un kernel específico para eso, un poco hecho ad hoc, pero como la multiplicación de matrices es un problema que se ha estudiado tanto y se ha optimizado tanto, merece la pena transformar la operación de convolución como una multiplicación de matrices. ¿Cómo? Bueno, supongamos que yo tengo mi imagen de entrada, ¿vale? Supongamos que una imagen, tengo 3 canales, rojo, verde y azul, y tengo 2 filtros, ¿vale? Para hacer la convolución. Con cada filtro, si tengo una entrada con 3 canales, pues cada filtro tendrá también 3 canales. Muy bien. La base está en hacer la transformación de imagen a columnas, lo que se llama el im to call. Y dispongo los datos de la siguiente forma. Si este es el primer encaje en el que yo puedo dar a un kernel, cojo esto y lo pongo en una columna de 4, ¿vale? De 3, de 1 y de 0. Voy a cambiar de color porque no se ve. Bien, de 4, de 3, de 1 y de 0. Es lo que tengo aquí, ¿verdad? Mirad esta columna de aquí. Sería el siguiente encaje para un kernel de convolución. Sería de 5, el orden no sé por qué está al revés, pero bueno, este ejemplo está sacado del paper. De 5, de 4, de 2 y de 1. ¿Verdad? De 5, de 4, de 2 y de 1. Luego el siguiente encaje. De 7, de 6, de 4 y de 3. Esta columna. Y lo mismo para esta última, ¿vale? Este último encaje. De 8, de 7, de 5, de 4. Aquí está en esta columna. Lo mismo hago para este canal y para este canal.
Si yo pongo los datos aquí, de esa forma, la imagen de entrada, y yo lo que pongo es, ahora, los filtros de esta manera, en una matriz, ¿vale? Por filas, primero este filtro, este canal, luego este canal y este canal. Si yo hago la multiplicación de esta matriz por esta otra, lo que estoy haciendo realmente es la convolución. Es igual. Esta multiplicación de estas dos matrices, porque es este filtro, estos son los valores del primer filtro, lo estoy aplicando sobre este primer encaje. Este filtro, de nuevo, sobre el segundo encaje. Y así sucesivamente. ¿Veis? Está todo incluido. Así que con una multiplicación de matrices obtengo la operación de convolución. Pero bueno, es verdad que puede decir, oye, pero esto de aquí ocupa más espacio que esto de aquí. ¿No sería más ineficiente? Sí, sí, pero la librería QDNN, que a más de uno sonará cuando estéis instalando Python o TensorFlow, que es la que acelera todas estas cosas de redes neuronales, esa transformación la hace en la memoria on-chip, en la memoria compartida, así que es eficiente. Cuando se introdujo esta librería QDNN, que es la que hace este algoritmo, pues era más rápido que 36% más rápido que lo que había hasta el momento, incluso para tamaños de batch pequeños. Y ya hoy en día, pues ya vamos por la versión 9, aunque aquí la gráfica pone la 8, pero ya vamos por la versión 9. Y bueno, pues ha ido acelerando por un montón de redes neuronales y sobre todo utiliza los tensor cores por debajo, porque por debajo se utiliza la multiplicación de matrices. Para transformers, pues va de lo mismo. Una red tipo transformer utiliza capas de tipo MLP, como la he comentado al principio, que son las que es una matriz y un vector y se multiplica y ya tengo una salida. Y la capa de self-attention, pues en realidad las matrices V, Q y K se van multiplicando. Son matrices que se van multiplicando, hay que hacer una operación de softmax, que al final ahí se puede utilizar primitivas de reducción para calcular las medias, etcétera. Y otra multiplicación después de dropout. Es decir, que son operaciones que son paralelizables en la GPU, sea por multiplicación de matrices, sea porque hay que hacer un prefix sum o una reducción, etcétera, ¿vale? Si alguno quiere saber un poco más de qué va esto, bueno, os animo a ver las charlas anteriores del seminario, que ahí, por ejemplo, Pedro hablaba bastante sobre los transformers y podéis entender un poquito de qué va esta cosa. Ya voy terminando. Ya os dije que también para Machine Learning en general, no solamente Deep Learning. Y es que, por ejemplo, el algoritmo de K-medias se puede implementar con algoritmos de ordenación y multiplicación de matrices, o el XGBoost, es decir, un tipo de árbol de decisión en el que un árbol va mejorando los residuales del árbol anterior, pues se puede acelerar porque se implementa mediante histogramas y prefix sums. O si a alguno os interesa, puedo dar recursos para que leáis un poquito cómo están implementados estos algoritmos. Y muchos más, ¿vale? Hay una librería que se llama QML, en el que tenéis Gradient Boosting, Linear Regression, Light Bayes, Random Forest, TPSCAM, KNN, K-medias, Kalman Filter, TSNE, PCA, y todo eso se puede acelerar en una GPU, en múltiples GPUs o en múltiples nodos, múltiples GPUs. Según el algoritmo, se puede extrapolar a más GPUs. Todo eso está dentro de la librería Rapids, que a más de uno no va a sonar, pero es muy curiosa y os animo también a probarla. Y es una colección de módulos en el que se suele utilizar más en Data Science. Si uno trabaja con NumPy, intentar utilizar CuPy es la misma API, pero pero todo lo que lo ejecutéis va ahí en GPU. En vez de usar pandas, utilizar QDF. En vez de usar Scikit-learn, utilizar QML. La API es la misma, pero, ya os digo, los algoritmos están acelerados en GPU. Para grafos, en vez de NetworkX, pues QGraph. Para gráficos interactivos, en vez de bokeh, podéis utilizar QXFilter, etcétera, etcétera. Todas estas librerías están interconectadas de tal manera que los datos están en la GPU y para pasar un data frame en QDF a un modelo de QML o para una red neuronal, no hace falta traerla a la CPU, hacer una transformación y mandársela a la otra librería. No. Eso, los formatos de los datos en la tarjeta gráfica se mantienen. ¿Vale? Es la misma, por tanto se puede reutilizar. Y se puede utilizar más de una GPU también y más de un nodo si tenéis un clúster con múltiples máquinas y múltiples GPUs. Dask es vuestra plataforma. Además de
de Spark, Dask, es una plataforma que es más tipo Python y os permite hacer, bueno, pues hacer computación distribuida con distintas librerías. Y todo eso también está soportado ya con GPUs. Así que si tenéis más datos de lo que os quepan en una GPU, échale un vistazo a Dask. Bueno, pues voy terminando, creo que me he pasado 7 minutos, pero remato ya. Ya sabéis qué es una GPU, cómo funciona, o eso espero. Algunos algoritmos paralelos, cómo se utilizan para redes neuronales y para otros modelos de Machine Learning. Y bueno, en próximas sesiones del seminario me gustaría hablaros sobre un tipo de convoluciones especiales que son las convoluciones dispersas y cómo se aceleran en GPU. Es una parte de una estancia que hice en Alemania. Y también me gustaría daros una introducción a la programación en CUDA, que ahora os preguntaré a los asistentes si os interesa. Hay varias formas que lo podemos hacer. Puro Python o cómo conectar código CUDA en C++ y llamarlo desde Python con PyTorch. ¿Cuál os gustaría más? Puro Python o PyTorch y cómo cargar código kernel, solamente el código de kernel en C++, cómo cargarlo en PyTorch para usarlo en Python. Sí, en teoría a mí me gusta más también C++, es más eficiente porque se compila también y hay varias formas. Creo que... Vale, me está hablando Python. Sí, quizá mejor Python, que es la que la mayoría trabajáis, y os puedo dar recursos para ver cómo utilizarlo con C++. Vale, vale, mejor lo hacemos con Python puro y ya ese día os hablaré de una colaboración que está habiendo hoy en día. Está involucrado, por ejemplo, uno de el fundador de Fast AI y explican cómo utilizar C++ con Python y está muy bien. Ya lo comentaré. Bueno, y finalmente, termino con una invitación y es que del 18 al 21 de marzo tienen lugar el Congreso GTC de NVIDIA, que bueno, viene desde de los años 2000, pero ha ido creciendo y una conferencia que tiene ya cerca de 900 charlas, con ansia, charlas de todo, pero bueno, uno puede entrar y seleccionar la charla que quiera. Os lo comento porque es gratis, no por otra cosa también, yo no gano dinero con esto, aunque sea embajador de la NVIDIA DLI. Si os interesa alguno de los talleres que yo imparto, podéis ir a mi página web, echarle un vistazo, pues me comentáis y vemos cómo lo organizamos. Pero en este congreso tenéis todos esos talleres, aunque esos talleres son de pago. Yo por mi parte lo puedo dar gratis en la universidad. Pero hay muchas charlas, está la keynote del presidente de NVIDIA. Y bueno, pues el registro es gratuito, o si es online, si queréis ir a San José, pues nada, eso sí que hay que pagar un poco de registro y el vuelo y la estancia, claro. A no ser que tengáis algún familiar donde quedaros. Pues nada más, esta ha sido la sesión de hoy. Espero que os haya gustado. Si tienen una pregunta. Muy bien, Miguel Ángel, yo tengo una pregunta. Sí. A ver, cuando hemos hablado de que podemos paralelizar el proceso, por ejemplo, de propagación hacia adelante de una red neuronal feed-forward, hemos dicho que, claro, que cuando nosotros hacemos la combinación lineal de las entradas de una capa y con los vías y tal, por supuesto lo que estamos haciendo es multiplicación de matrices, o sea que ahí entiendo que se puede utilizar todo este proceso que has dicho, pero después, cuando has comentado que aplicamos la función de activación y que la función de activación, su aplicación es un map, efectivamente, haríamos un map con la función de activación sobre lo que ha entrado, digamos, en cada neurona de la capa, pero digo yo que depende de la función de activación que tengamos, será posible o no que la ejecute la GPU, ¿no? Porque hasta qué punto son capaces la GPU, no sé, supongo que cosas como la simoide, tangente hiperbólica las habrán ido incorporando porque no era una cosa natural en la parte de los gráficos. O no Claro, sé qué por eso en los modelos secuenciales, que se van aplicando capas, se fuerza un poco a que una capa tenga la misma función de activación para que sea un map. Y luego también se anima a utilizar funciones, sobre todo en la capa oculta, que son sencillas. Por eso la ReLU funciona también, porque es una función que es muy sencilla de implementar en la GPU.
Eso significa entonces que si utilizamos en la capa oculta una función que no sea tan sencilla como la rel, como por ejemplo, que te digo yo, una tangente hiperbólica, entonces no vamos a poder paralelizarla en GPU, ¿no? Sí, la va a poder paralizar, no hay problema, pero va a ser un poco más lento. Vale, o sea que entonces los No va a ser núcleos tan de la eficiente. GPU son capaces de aplicar este Sí, tipo de sí, sí, funciones no sí. lineales. Puede hacer operaciones, aunque yo he dicho al principio que son ligeras, pero puede hacer raíces cuadradas, potencias, puede hacer muchas Vale, vale, operaciones. vale. O sea que podrían implementar esa Pero mente pues, de la- algunas operaciones le costan más que otras, eso sí, Vale, vale, pero vale, se genial, paraliza así. genial. Eh, David también tenía abierta levanta la mano. No, yo solamente no me ha quedado claro el tema de las librerías estas que has comentado que directamente, bueno, por ejemplo, pueden convertir un objeto de NumPy, por ejemplo, y directamente meterlo en una estructura que la puedes almacenar dentro de la GPU. ¿Vale? Entonces, en ese caso, entiendo que, digamos, el cuello de botella que teníamos anteriormente entre la RAM y la GPU se eliminaría porque eliminan la transferencia de datos constante. Claro, suponiendo siempre que el conjunto de datos completo te va a entrar la memoria de la GPU con esa estructura de datos. Exacto, exacto, exacto. Asumiendo que te cabe todos los datos en la GPU, que es un poco el límite que hay, pero, pero la idea es que, por eso se llama Rapids y no es una librería en sí, sino que es un conjunto de librerías que se interconectan a través de la memoria gráfica. Y de hecho, por ejemplo, lo que hacen aquí es utilizar Apache Arrow, que es una forma de almacenar tablas por columnas. Porque es más eficiente acceder a una columna. Si quieres hacer, por ejemplo, la media de una columna, pues acceder a la columna. No tiene que ir pegando saltos para ir accediendo a las filas. Entonces, ese formato que se utiliza para almacenar ahí en la GPU y todo se basa en ese formato. Y sabes, Pero, claro, no te quita que muchas veces tenga que traerte el dato a la CPU o que si no te cabe en la GPU, puedes utilizar Dash que te permite, aunque tenga una GPU, lanzar más datos de lo que te caben, porque Dash lo que hace es particionar tus datos, los particiona y los va lanzando en múltiples nodos. Pero si solamente tiene un nodo, pues nada, pues se sobrecarga, ¿no? Pero va a una parte, se ejecuta y luego la otra partición se ejecuta y así sucesivamente. pero ¿DAS es para GPU también o solamente para CPU? Para la GPU también, sí, sí, Para GPU también. para ambos. Vale, y todo esto, ¿tú sabes si hay integración de todo esto con, por ejemplo, con TensorFlow? No sé hasta qué punto Dash con TensorFlow funciona, no sé, O pero sí que ya, puede, pero de aquí sí que hay unos wrappers, una llamada especial de vale. TensorFlow que pues, te puede transformar esto, viene en un QDF y te lo transforma directamente en la GPU y ahora solo puede utilizar para entrenar un modelo. Ok, genial. Muchas gracias. Muy Vale. interesante, ¿eh? Ay, gracias. Cuando ha comentado que hay que reducir en todo lo posible la comunicación entre GPU y CPU, ¿por qué se suele recomendar en Torch pasar los datos a la GPU en cada batch de una época en vez de pasarlo todo de golpe al principio? ¿Por qué el tratamiento eso se realiza en GPU? ¿Por qué? Sí, sobre todo el tema de los batch es porque no te cabe en la GPU. Por eso se trabaja con mini batch. Si no, lo más eficiente sería cargar todo el dataset. Pero, pues nada, pues se particiona en lotes, en batches, y se va, pues, como un batch, lo mando a la GPU, y ahí puedo hacer la transformación directamente en GPU y hacer el procesamiento, el feed forward y el backward. No sé si eso te Un responde, pero inciso, sí, es por el límite de memoria. un inciso solamente sobre lo que acabas de comentar. O sea, el tamaño del mini batch también también afecta, digamos, al entrenamiento en el caso de la red neural. Que entiendo que aunque Exactamente. realmente todo el conjunto de datos dentro de la memoria de la GPU, al final sí que vas a tener que entrenar la red con mini batch. Claro, y es que ya no solamente son los datos, es que para hacer la propagación de gradientes hay más datos que se añaden. Hay que guardar los gradientes parciales que se van creando en la red para luego hacer la fase de backward y luego aparte si utiliza algún optimizador como Adam, también necesita unos datos también aparte por cada parámetro y por cada ejemplo. Entonces hay más valores que no solamente es la red
y los ejemplos, sino que hay más cosas que hacen falta para entrenar una red. No sé, ¿alguna pregunta más? Si no, bueno, pues esto como quedará grabado. Si tenéis por aquí mis datos de contacto, ya que actualmente no estoy por Sevilla. Y bueno, pues anunciaremos la siguiente sesión posiblemente, que seguro que será ya para después del GTC. Y pues nada más. Animaros a utilizar estas plataformas. Siempre que tengáis. Bueno, si estáis asociados al instituto, a la Escuela de Ingeniería Informática, tenéis que saber que en el Instituto de Ingeniería Informática, el ITRESUS, se ha obtenido un clúster donde tenemos tarjetas A100, A40, A30 y hay cerca de 20 y tantas, 30 tarjetas A30 y un montonazo de A100 también, y que poco a poco se va desplegando para la comunidad. Entonces, estaros atentos porque se dará acceso para la comunidad académica de la escuela. Genial. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Como ha dicho, anunciaremos las siguientes sesiones de este ciclo de seminario, lo anunciaremos próximamente, en el que, bueno, pues veremos otras 2 sesiones relacionadas con GPU y de la mano de Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, gracias a todos los asistentes. Gracias, paro ya la grabación.